presencia politécnica en Michoacán. Buenas tardes, gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Elizabeth del Río Núñez. Bienvenidos a esta emisión de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy, martes 23 de septiembre del año 2014, transmitiremos la conferencia titulada Alergenos en Fresa, diversas aproximaciones, que tuvo lugar el pasado 12 de septiembre en el auditorio del CIDIR con motivo del festejo del 34 aniversario de su creación. Dicha conferencia fue dictada por Rebeca Fernández Lara. Es ingeniero bioquímico por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias con especialidad en alimentos. El año pasado estuvo en una estancia en la Universidad de Barcelona, España, y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Sin más preámbulos, los invito a que chequen esta conferencia. Buenos días, pues antes que nada muchas felicidades y tenemos un centro muy bonito, no lo conocía y les agradezco mucho la invitación pues para estar aquí el día de hoy festejando con ustedes. Espero que encuentren interesante esta charla. Bueno, sabemos que Michoacán es el principal productor de fresa, entonces pues igualmente felicidades por eso y les voy a platicar un poquito acerca de lo que hacemos dentro de ciencias biológicas en cuanto al alérgeno de la fresa. Bueno, este es parte de un proyecto que tenemos con CONACYT Zagarpa, que se llama Generación y Validación de Variedades Mexicanas de Fresa. Esto, por supuesto, no es un trabajo individual, todos necesitamos apoyos de todos. Entonces, bueno, lo que sucede es que en este proyecto participan instituciones como Colegio de Postgraduados, IFAP, Semestado Irapuato, y bueno, por supuesto que el dinero para que podamos llevar esto a cabo va por parte de CONACYT Zagarpa y nos hemos apoyado en instituciones como el Instituto Mexicano de Petróleo, el Centro de Nanociencias del Politécnico, CEPROI y la propia Universidad de Sofía, donde hice la estancia para obtener estos resultados que, bueno, son importantes. Les voy a platicar un poquito la problemática que hay alrededor del cultivo de fresa. Bueno, la fresa que se cultiva en México no es propiamente mexicana, son variedades que provienen de Estados Unidos. Esto quiere decir que bueno, las universidades de Florida y California producen unas variedades, por ejemplo Festival y Albion, y estas variedades son las que nosotros compramos, luego llevan a producción en viveros al norte del país, y ya que se tienen plantas hijas, esas son las que se llevan al campo y se cultivan. Esto, por supuesto, para los productores es un precio muy elevado y baja el rendimiento de su producción por estos gastos. Entonces, lo que se ha propuesto, por supuesto, son unas nuevas variedades que sean mexicanas para romper con esta dependencia económica que presenta México con Estados Unidos. Finalmente, como les comentaba, Michoacán es el principal productor de fresa y además nosotros en exportación estamos entre los primeros 5 países exportadores. Michoacán se lleva el 52% de la producción, esto va a los registros de 2011, seguido de Baja California, Guanajuato un 4% y otros como Estado de México el 7%. Mucha gente cuando he estado comentando acerca del cultivo de fresa, dicen, no, es que Irapuato, ¿no? Irapuato hace muchísimos años que dejó de ser el principal productor y pues yo creo que deberían estar también muy orgullosos de la producción de fresa. Bueno, la fresa en su mayoría es agua, seguido de azúcares, que son los carbohidratos, y hay un pequeño porcentaje que son otros componentes que son muy valiosos para nosotros. Todo el mundo ha escuchado que si comes fresas va a salir más saludable, etcétera, etcétera. Bueno, esto es precisamente por los pequeños componentes que tienen. Dentro de estos están minerales, calcio, vitaminas como la vitamina C, el ácido fólico, las antocianinas, que son las que le dan ese color rojo tan particular de la fresa, y solamente son un 0.1%, ¿no? de todo el fruto. Pero a nosotros nos ha importado más que otra cosa las proteínas. Todo el mundo sabe que la fresa no es una fuente
de proteínas, ¿no? Sin embargo, este 0.5% está en relación a todas esas proteínas que necesita la fresa pues para crecer, ¿no? Dentro de las rutas metabólicas para la biosíntesis de pigmentos, la biosíntesis de metabolitos, para la elongación celular, etc. Y es justamente en estas proteínas en donde encontramos una que pues no es tan bonita. ¿Por qué? Porque existen personas que presentan alergia a alimentos y en ocasiones lo tienen a la fresa. No sé si alguien de ustedes conozca a alguien que no pueda comer fresa. Bueno, es una proteína muy pequeñita, de 160 aminoácidos, y esta es su secuencia. Pesa 20 kilodaltones y esta es la estructura tridimensional. Se le denomina que es de tipo 2 o de reacción cruzada porque esta misma proteína está presente en muchas otras plantas de la misma familia, que son las rosáceas. Entonces la encontramos en pera, en cereza, en melocotón y pues también en fresa. Entonces una persona que es alérgica a la manzana lo puede ser también a la fresa o al melocotón, etc. Esto sucede porque, bueno, cuando uno ingiere un alimento, están un tipo de inmunoglobulinas, que es la tipo A en mucosa, que, bueno, todos los alimentos tienen muchísimos antígenos, que es aquello que nos puede provocar alergia, pero esta inmunoglobulina se encarga de identificarlos, se adhiere a ellos y entonces ya no tenemos una reacción. El problema con las personas alérgicas es que producen más de otro tipo de inmunoglobulina, que es la E, que es la responsable de las reacciones alérgicas. Entonces, digámoslo así, le ganan a la inmunoglobulina A y entonces detectan antes que ella al antígeno y entonces desencadena toda una serie de reacciones que pues, nosotros conocemos como alergia, que van desde comezón, hinchazón, estornudos, hasta pues, pueden llegar a un choque anafiláctico. Bueno, pero ¿qué función tiene esta proteína dentro de la planta, ¿no? En realidad, en el caso de la fresa, aún es desconocido. Se cree que está relacionada con la biosíntesis de pigmentos, precisamente porque existen unas variedades que son blancas. En Chile y en Europa es donde se cazan se producen estas fresas. Y estas fresas, al momento de estudiarlas, han encontrado que no tienen el alergeno. Y bueno, otro grupo de investigadores decidió silenciar el gen que sintetiza la proteína. Y lo que encontraron es que en el producto pues, tienen una fresa apigmentada, que es blanca. Entonces dicen, bueno, seguramente tiene que ver con la biosíntesis de pigmentos. Sin embargo, eso todavía quedan dudas al respecto. Se denomina como PR14 y esto es porque, bueno, así como nosotros expresamos porque hoy es un día especial y todo el mundo nos va a estar observando, porque nos falta agua, porque hace mucho calor, pues las plantas también. Y en este estrés las plantas producen ciertas sustancias, por ejemplo cuando son atacadas por algún tipo de patógeno, y estas generalmente son proteínas que atacan precisamente a esos patógenos. Entonces, esta familia de proteínas que son alergénicas y relacionadas a patogénesis, son de las mismas de las rosáceas y esta clasificación 14 corresponde a FRA1, que es la de la fresa, que realmente es de funcionalidad desconocida hasta que se demuestre que en realidad está asociada a los pigmentos. Bueno, entonces, como les comentaba, esto es una investigación de muchos grupos. En una parte se encargan de analizar el rendimiento de esta producción en campo. Por otro lado, se está analizando, digamos, la parte nutricional. Se hace análisis de cómo es que todos los nutrientes que vemos de la fresa realmente se están metabolizando en el cuerpo de quien lo ingiere. Y nosotros estamos analizando la parte del alergeno. Y esto en relación también, pues, precisamente al color. Lo que hemos hecho es, se hizo un cromatograma de estas 4 variedades que son mexicanas, que se las presento, es Micte, Zamorana, Jacona y Pacal. Y este pico que vemos aquí es del antociano mayoritario, que es la pelargonidina 3-glucósido. Esta pelargonidina tiene ese color característico que es como rojo anaranjado, que conocemos de la fresa. Y es muy importante que aquí, por ejemplo, vemos que en esta variedad Micte, este pico está muy disminuido en comparación a los otros.
Y bueno, así como encontramos en este pico mayoritario, en los minoritarios pues hay muchísima variación. Bueno, estos picos se identificaron por medio de un análisis de masas. Este es el espectro característico de la pelargonina 3-glucósido, y estos son los paratones de fragmentación, por lo que podemos identificar cada uno de los componentes. Posteriormente a toda esta información, pudimos relacionarlo con el color, que les voy a comentar más adelante. Para el análisis del color, lo que se hizo fue, bueno, evidentemente recolectar la fresa en campo, se lavaron y se tomaron estas imágenes. A partir de estas imágenes y con algoritmos matemáticos, se pudo segmentar, y lo que vemos en blanco es lo obvio que se tomó en cuenta para la creación del color, es decir, que el pedúnculo y las semillas, los aquenios, no se tomaron en cuenta para esta determinación. Este es el resultado de un análisis multivariable en el que se analizaron, bueno, se conjuntan este análisis de color con el químico. Entonces relacionamos este color con cada uno de los componentes que tenemos de los polifenoles. Y lo que obtuvimos es que esta variedad, que es Nicté y Pacal, son sumamente diferentes entre ellas y a Zamorana y Jacona, y que Zamorana y Jacona son mucho más parecidas. No sé si alcanzan a apreciar, pero por ejemplo, Nicté y Zamorana son un poco más anaranjadas, por así decirlo, y Jacona y Pacal son más rojas, y bueno, esto lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. A partir de estas imágenes se obtienen los valores LAB del espacio ciudad, y se obtiene el delta E, que es la diferencia de la apreciación visual real, porque pues para nosotros a lo mejor les digo, hay tanta claridad y tanto aire y no significa nada, pero si yo les muestro la diferencia del color que nosotros podemos apreciar, pues es más interesante. Y entonces podemos ver, por ejemplo, si comparamos Nicté con Zamorana, realmente el tono, que es la escala en gris, nosotros lo apreciamos como el mismo, nada más que la cantidad de ese color y la claridad de ese color, pues realmente nos dan una diferencia entre ellas dos. Entonces, como podemos ver, realmente ópticamente, nosotros si observamos las variedades, podemos decir que son diferentes. Bueno, ahora ese es en cuanto al color. Para relacionarlo con esto de la proteína que tanto les he comentado, pues también nos hemos acercado a la microestructura de la fresa. Bueno, no sé si ustedes sepan que en realidad la fresa como tal no es un fruto. Los frutos son los aquenios que están aquí adheridos a la superficie, estas semillitas amarillas. Y bueno, la fresa tiene tejidos de conducción vasculares que van desde el pedúnculo, la corona, y llevan nutrientes hasta las semillas, que es finalmente lo que requiere la planta para reproducirse. Este ya es un acercamiento al microscopio, en donde aquí está el aquenio, sus cotiledones, y este pues, es el resto de la fresa, que es lo que nosotros consumimos. Nosotros quisimos ver cómo están repartidas las proteínas dentro del fruto. Para esto recolectamos el fruto, detuvimos ese crecimiento celular, lo deshidratamos, lo colocamos en parafina, realizamos cortes histológicos y posteriormente hicimos una coloración con azul de comasí que se adhiere a las proteínas y lo observamos en el microscopio. Estos son los resultados. Aquí podemos ver, estas son variedades estadounidenses y estas son variedades mexicanas. Notablemente hay grandes diferencias. Esta es Albion y este es Festival, y esta es Jacona y Zamorana. Entonces, los vasos vasculares que les mostré hace un momento, evidentemente aquí tienen una mucha mayor conducción de proteína hacia los aquenios, que estarían localizados aquí, en comparación a Jacona y Zamorana. Esto, pues por supuesto que todavía no podemos saber a qué se debe o por qué, pero es muy interesante encontrar este tipo de diferencias que a lo mejor a simple vista nosotros vemos a todas las fresas iguales, ¿no? Bueno, aquí se puede observar el tejido de conducción, giro y floema, la doble pared lignificada. Este es el aquenio con su embrión. Y bueno, estas estructuras de aquí nos llamaron mucha la atención, se las voy a mostrar en la diapositiva siguiente, porque pues son difíciles de enfocar. Y ya cuando las pudimos enfocar, le pusimos luz polarizada
y esto es lo que observamos, son cristales. La pregunta inmediata es: ¿cristales de qué? Pero ahorita les digo. También aquí podemos observar ya en las proteínas cómo algunas de ellas están almacenadas dentro de las vacuolas y otras se quedan pues en la membrana, ¿no? Como aquí en la membrana de la vacuola, y otras están inmersas. Bueno, entonces, para conocer qué son estos cristales, recurrimos a la microscopía electrónica de ruido ambiental. Estas son las imágenes. Aquí pueden ver, estos son los cristales precisamente. Esto sería el embrión. Y bueno, estos son los cristales a los que les hicimos rayos X por medio de microscopía, y también por otro lado se tomaron las semillas de fresas, se pulverizaron y a estas se les hizo igualmente el análisis de rayos X. Lo que encontramos es que estos picos corresponden al oxalato de calcio, y bueno, estos piquitos que ven para acá es de la base en donde estaban sostenidas las semillas. Entonces, pues los cristales son de oxalato de calcio. Bueno, el otro aspecto se está haciendo la extracción y análisis de las proteínas. Para esto se extrajeron todas las proteínas de la fresa. Aquí tenemos 2 estadounidenses y estas 3 son mexicanas. Y podemos ver que hay diferencias importantes en cuanto a cada una de ellas. Estas se ven un poquito más similares y estas se ven muy diferentes. Pero bueno, ahí no puedo decir nada. Entonces, ya cuantitativamente, el análisis me permite observar que solamente, que alrededor del peso del alergeno, que es de 20 kilodaltones, solamente encontramos esta, y esto está presente en todas las variedades. Pero si analizamos el resto de las proteínas, podemos ver que Festival de Albion, que son las estadounidenses, en su mayoría tienen las mismas proteínas, porque coinciden en estas bandas. Sin embargo, las mexicanas, las únicas bandas que tienen en común son 2, y el resto son completamente diferentes. Y esto son plantas que se sembraron bajo las mismas condiciones y se recolectaron en el mismo momento y todo, ¿no? Bueno, esto obviamente habla del genotipo de estas fresas. Una aproximación más, porque ahí yo todavía no puedo determinar o decir si está el alergeno o no está el alergeno, tal vez tendría que acudir a técnicas inmunológicas. Nos fuimos a análisis por biología molecular. Lo que hicimos es amplificar un fragmento del gen que codifica para la proteína alergénica. Los resultados fueron estos. Bueno, aquí. Igualmente, las 2 primeras son estadounidenses y el resto son mexicanas, y aquí está el blanco. Entonces, como ven, el blanco sale bien, y aquí se alcanzan a ver muy tenues 2 bandas que no se aprecian en el resto. Entonces, aparentemente no están las variedades mexicanas amplificando el gen que codifica para esta proteína, pero debido, y esto hace coherencia con que en los cortes histológicos se vea una diferencia en cuanto a la cantidad de proteínas y que las bandas sean realmente diferentes en la electroforesis SBS, ¿no? Pero tampoco podemos afirmar todavía nada, ¿no? Pero faltan muchos estudios todavía por hacer, pero pues esto es lo que va, y pues si tienen alguna inquietud, ganas de participar, pues están evidentemente invitados, y pues espero que les haya gustado, les haya llamado la atención, les haya dejado un poquito de algo, y pues muchas gracias.